tienes que disolver o separar o destruir y luego construir una cosa distinta, ¿no? Entonces, para disolver, evidentemente, una de las cosas que tienes que disolver pues son todas las instituciones que soportan la sociedad antigua, la sociedad tradicional, pues sea precisamente la religión y el papel de la Iglesia, sea el papel de la monarquía, sea el papel del ejército y, por supuesto, el papel de la familia. Entonces, la neolengua va creando nuevas verdades, vas creando nueva historia en función de cómo la quieres interpretar en cada momento, el lenguaje se va redefiniendo y las leyes son las que en cada momento se quieran pasar. Y al final las que acaban pasando políticos que evidentemente están controlados por estas organizaciones y que responden ante ellas. Entonces, por eso es una forma de dictadura realmente a la que ningún monarca antiguo podía aspirar, porque el monarca antiguo se tenía que someter a una autoridad espiritual y a una verdad religiosa que no era mutable, que estaba ahí. Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy hablaremos de un tema controversial, de un tema que parece ser conspiración, hay mitos, hay cosas desconocidas, parece que la gente no conoce del todo este gran tema que traemos sobre la masonería. Y aquí traigo un gran invitado con el cual vayamos reflexionando sobre las cuestiones que surgen en la Revolución Francesa, que se van desencadenando después, con posterioridad, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la consolidación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945. Todo eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en mi canal N11. Y aquí estamos con un gran invitado con el cual estuvimos conversando hace mucho tiempo en el año 2022 a raíz de esto de la revolución sexual, y hoy lo traigo para que podamos conversar de este tema porque él se ha dedicado a la investigación y ahí nos estará contando un poquito de su tema familiar por la cual llegó a este gran tema del cual estaremos conversando. Pero antes voy a hacer su presentación porque él es abogado, es economista, es auditor contable y además es inversor. Y fue exdirector de formación del Instituto Juan de Mariana. Realizó estudios de posgrados en teoría económica en Auburn University en Estados Unidos, también en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Rey Carlos, España. Y actualmente también es director de un máster de ciclo económico e inversión y es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, de la cual tuvimos la posibilidad de conocernos a través de un gran seminario sobre la sociología de la revolución. Pero antes, darle la bienvenida y preguntar, ¿cómo está, profesor? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Qué bueno que podamos conversar de este tema polémico, este tema controversial, este tema que parece que no, hay muchas personas que creen que es una mera conspiración o que en realidad no tiene nada que ver con ciertas cuestiones políticas, sociales. Y ahí me gustaría que entráramos a la conversación, a reflexionar sobre estas cuestiones, principalmente a raíz del interés que ha nacido en usted en dedicarse a investigar sobre estas cuestiones, sobre el tema también de la magia, que no vamos a poder hablar en este episodio, pero que está íntimamente conectado. Y me gustaría que pudiésemos ir haciendo ese hilo conductual para reflexionar lo que se desencadena con la Revolución Francesa en 1789, tomando en consideración también el tema de la declaración, ¿cierto? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que particularmente, no es que está escrito por masones, pero sí había una minoría importante masónica que escribe y participa en esta declaración y que curiosamente después reformulada y adaptada claramente por la ONU. Para ir adentrándonos, ¿cierto?, en lo que después desencadena como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí entre medio está el famoso Tratado de Versalles, que ahí me gustaría que fuéramos también desencadenando las cuestiones más importantes por las cuales se desencadena la influencia de la masonería. Así que
ahí dejarle la palabra, profesor, para que primero nos pueda comentar a todos los auditores, a quienes estén oyendo, a quienes vayan a escucharnos después, que también nos escuchen en el podcast, si esto, como lo ve la gente, es meramente una conspiración o es algo que hace falta que se investigue por la gente. Sí, efectivamente tiene rasgos de conspiración. A fin de cuentas, la masonería originariamente era una sociedad en la que se transmitían una serie de conocimientos iniciáticos, mistéricos, no abiertos a todo el mundo. Y a partir del siglo XVIII, pues es evidente que una reformulación de la masonería, realmente fue un golpe de Estado dentro de la masonería, en la masonería inglesa, con Desaguliers y Anderson, que eran dos presbíteros protestantes, pues evidentemente se empieza a utilizar esta sociedad para hacer avanzar una agenda política y social de tipo revolucionario, que básicamente lo que trataba era de superar o eliminar el antiguo orden, digamos el orden tradicional cristiano, con el papel de la Iglesia Católica, con el papel de las monarquías, con el papel de las sociedades tradicionales, y ir colocando en todos los poderes pues a miembros más o menos directos o al menos captados para, como digo, llevar a cabo esta agenda revolucionaria y transformación de la sociedad, y finalmente la creación de un nuevo orden mundial y de un gobierno también mundial que transmitiese esta agenda, ¿no? Y todas estas cosas que aparentemente parecen, como si dijésemos, no conectadas, pues estudiando el comportamiento de la masonería y sus ideales, pues es más fácil comprender los acontecimientos y también cómo se ha ido desarrollando esta sociedad moderna y posmoderna. Entonces, bueno, resumiéndolo mucho, la masonería efectivamente es una sociedad secreta o al menos discreta, en la cual también tiene un carácter jerárquico y en la cual se supone que hay una serie de ideales que se quieren plasmar. Y son ideales de tipo de ingeniería social, es decir, de transformación de la sociedad para hacer una sociedad al gusto o de acuerdo con los ideales propuestos por la sociedad. Entonces, elementos como la secularización de la sociedad, como la eliminación, digamos, del antiguo régimen y la sustitución por un régimen, bueno, llamémoslo democrático, aunque democrático entre comillas, la superación de las diferencias nacionales, religiosas, etcétera, y la concentración cada vez mayor del poder finalmente en centros políticos que no, probablemente ni siquiera han sido elegidos. Por eso digo que lo de que sea democrático lo pongo entre comillas porque al final del día el control mundial va a recaer en un núcleo que no responde más que a sus propias lógicas y que va imponiendo la legislación y la transformación social al resto del mundo, lo quieran aceptar ellos o no. Ahora, hay algo importante que yo creo que también hay que enfatizar para las personas, es que efectivamente la masonería está muy cercana al protestantismo, o sea, es netamente anticatólico, y eso también se explica cuando uno cuando va a leer y usted
me había recomendado ese libro del padre Manuel Guerra, donde habla de los puntos más cruciales en el desarrollo de la masonería. Particularmente nos estamos remontando antes de la Revolución Francesa. O sea, con la reforma de Lutero ya efectivamente hay un aspecto que a simple vista se ve como netamente un tema religioso, ¿cierto? Entre protestantes, católicos, y de ahí se desencadena como un poco el tema de estas 95 tesis, ¿cierto? Y que vienen a desacreditar varios aspectos de la Iglesia católica. Pero en 1517, que es donde se produce esta reforma y es el donde hay la vinculación de la masonería, de ahí va desencadenándose de a poco porque también hay que entender que la masonería tiene esta particularidad que es secreta, o sea, funciona secretamente a través de la infiltración y eso es algo que, a diferencia de los comunistas que son con medios abiertos subversivos, ¿cierto? Uno ve los actos de violencia y ven hacia dónde quieren. La masonería no actúa así y eso yo creo que es el tema que también la gente tiene que considerar y tener presente cuando se habla de la masonería, porque no es que están abiertamente, ¿cierto?, con un logo o con una bandera así, yo soy masón, soy de este movimiento y estoy a favor del tema del orden mundial y todo eso, porque efectivamente el secreto es algo primordial, es como yo podría decir como la regla básica en los masones. Y claramente que en este tema religioso del protestantismo, efectivamente cuando conversábamos, ¿cierto? Y cuando uno también va leyendo, es una relación que hay cuando se desencadena la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque el Tratado de Versalles también tiene aspectos cruciales que van a desencadenar y que vienen también del protestantismo. Entonces la gente como que lo ve como un dato aislado, como que el tema de la masonería es algo así como que sí puede ser, pero no tanto porque no tiene nada que ver con estas guerras y con el Tratado de Versalles y con los presidentes de Estados Unidos, que después, claro, se constituye la Liga de las Naciones, ¿cierto? Y uno dice, no hay tanta conexión. Entonces ahí es donde me gustaría que tal vez nos explicara del tema Sí, familiar, bueno, que la es lo que... masonería realmente antes de la reforma de Anderson y de Saguliers no era tan beligerantemente política, aunque sí que tenía elementos políticos. Y por eso digo que era más una sociedad, como su nombre indica, que reunía a los masones, es decir, a los albañiles, a los constructores, y se les transmitían una serie de misterios, que básicamente eran los secretos profesionales y luego se supone que una iniciación gnóstica. Y por eso uno de los elementos que para comprender la masonería hay que hablar de él es el tema de la gnosis y de la iniciación, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho, la masonería está muy vinculada al protestantismo porque es básicamente en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde más fuerza adquiere, ¿no? Y ya en el siglo XVIII de forma enorme. Entonces, no se puede entender la Inglaterra, digamos, de los últimos siglos sin hacer referencia a la Reforma. Efectivamente, la Reforma surge en Alemania, pero unos pocos años después, pues también sabemos que hay una rebelión contra la Iglesia en Inglaterra, ¿no? Y además está abanderada por Enrique VIII. Entonces, como tú has dicho, aunque es un conflicto, el de Inglaterra no tanto, aunque es un conflicto teológico, realmente lo que subyace ahí es una rebelión política. En la cristiandad la autoridad espiritual claramente radicaba en la Iglesia de Roma, en el Papa y en la Iglesia Católica. Y entonces lo que tratan una serie de monarcas es de, pues básicamente dejar de estar sometidos a Roma y apropiarse de todo el caudal, digamos, económico, por supuesto, porque hay una nacionalización de monasterios, terrenos, iglesias gigantesca de esas iglesias nacionales, y además de poner, como si dijésemos, el prestigio y la autoridad moral religiosa de la Iglesia
bajo el poder del control político. Y es así que en todos estos países, y especialmente en Inglaterra, pues la cabeza de la Iglesia pasa a ser el rey, el rey de Inglaterra. Entonces, se ha producido ahí, como si dijésemos, una gran revuelta. Políticamente, el rey ya no va a responder ante una autoridad superior, sino que él va a erigirse en la autoridad superior espiritualmente, y además económicamente se ha enriquecido sustancialmente. En el caso de Inglaterra, ese enriquecimiento luego deriva en la creación de la gentry, de la gran aristocracia inglesa, que tiene sus tierras obtenidas del latrocinio que ha realizado la Iglesia católica, ¿no? Entonces, desde ese momento tiene que justificarse ese nuevo gobierno, por un lado espiritualmente, diciendo nosotros somos los verdaderos cristianos y la Iglesia estaba corrompida, y por otro lado, políticamente, tienen que debilitar al máximo todo lo que sean las potencias católicas. Es decir, tiene que debilitar a los estados pontificios, a los estados del Papa y también a las grandes monarquías católicas. Básicamente la Casa de Austria, España, el Imperio Español, el Imperio Austrohúngaro y eventualmente también Francia. Sabemos que se producen durante el siglo XVII unas guerras por todo el continente, tratando, digamos, de discernir esta cuestión. La guerra de los 30 años, la guerra civil inglesa, etc. Y entonces es ahí cuando el Imperio Británico, la monarquía británica, entiende, después del episodio de Cromwell, que tiene que construir un imperio británico y que la masonería puede ser un buen instrumento para avanzar uno más, especialmente ideológicamente y subversivamente, en ese proyecto. ¿Vale? Entonces, especialmente cuando Inglaterra, por mor del Parlamento, expulsa a los Estuardos, que todavía tenían ciertas afinidades católicas, y mete definitivamente a un monarca que al final ya no es rey, realmente es una figura decorativa, porque el poder radica en el Parlamento, con la Casa de Hanover, cuando la masonería se convierte en un instrumento político total. Y es un instrumento precisamente al servicio de esta, como si dijésemos, de esta aristocracia que domina el Parlamento y que quiere extender el Imperio Británico y debilitar el catolicismo, fundamentalmente. Y por tanto, también que caigan las monarquías de Europa, la francesa, la española, la austriaca. Y básicamente esa es la historia de los siguientes 2 siglos. Las historias de las revoluciones. Claro, ¿cómo puedes hacer eso? Pues, y por eso tiene que ver esto con lo que estuvimos viendo en Sociología de la Revolución, pues tienes que subvertir todo el orden moral y todo el orden político de los países. Y entonces la masonería ahí, que además al ser una sociedad secreta es un lugar muy bueno para conspirar, para dar y recibir favores, para conectar a la gente, para irla situando en los lugares adecuados, pues lleva a cabo todo este proceso. Entonces, sabemos que el siglo de la Ilustración es claramente un siglo de conspiraciones. Ahí están todos los textos de Voltaire y la enciclopedia de Cracher l'Infame, ¿no? De aplastar al infame, de aplastar a la Iglesia y de construir, digamos, un nuevo orden que se supone que es el orden que nos va a venir de Inglaterra, donde ellos ya han inventado el Parlamento, ya han inventado todo lo bueno, la ciencia, la Royal Society, y básicamente ese es el impulso que mueve la Revolución Francesa y luego todos los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Sí, de hecho, ese es un siglo, disculpe la interrupción, pero el siglo XIX, siglo XX, es precisamente esos siglos que comienzan a aflorar mucho el paganismo. O sea, hay también un gran trabajo que se va haciendo de ir desarraigando del tema tradicional
y sobre todo con el tema del rol de la mujer, que eso, a ver si nos queda un poquito de tiempo para más adelante ver todo este tema de la lucha, ¿cierto? Al voto, en definitiva, a incorporar a la mujer en la sociedad, que dicho sea de paso, ella era la que era en su esencia católica dentro del hogar y claramente que eso implicaba también el no poder desarraigar, ¿cierto? El tema Sí. religioso. Eso me interesó mucho, de hecho. Sí, bueno, evidentemente, cuando ya te metes en el campo de la subversión, porque básicamente el moto uno de los motos de la masonería es solve et coagula, es decir, primero tienes que disolver o separar o destruir y luego construir una cosa distinta, ¿no? Entonces, para disolver, evidentemente, una de las cosas que tienes que disolver pues son todas las instituciones que soportan la sociedad antigua, la sociedad tradicional, pues sea precisamente la religión y el papel de la iglesia, sea el papel de la monarquía, sea el papel del ejército y por supuesto el papel de la familia en tanto en cuanto a través de la familia no solo se garantiza la continuación de la demográfica de la nación, es decir, es allí donde nacen los siguientes, las siguientes generaciones, sino que además la familia es la que transmite todo lo que es la educación y los principios y las virtudes, lo que se llama ahora valores, que es un término bastante masónico, pero en general lo que es transmitir la cultura y la forma de cohesionar la sociedad, ¿no? Donde se aprenden las virtudes, donde se aprenden los conocimientos, las relaciones, etcétera. Y evidentemente, pues, el, la masonería siempre se ha concentrado muchísimo en el tema de controlar la educación y también se ha concentrado muchísimo en el tema de conseguir, de alguna forma, separar a los jóvenes de los padres y de la madre. Porque entendían que la madre también estaba muy influenciada por el sacerdote. Entonces, era toda una labor que tenían que hacer, pues desde que la madre empezase o sea, no estuviese en el hogar permanentemente, sino que fuesen descentralizándose esas funciones que antes se hacían en el hogar y se fuesen transmitiendo al Estado. Entonces, tienes la educación, tienes el cuidado de los niños, tienes bueno, incluso el ocio a través de los medios de comunicación y por otra parte, pues, a fin de cuentas, si es posible incluso que no esté vinculado lo que es la procreación a la familia, que la mujer no tenga que, no esté vinculada al marido para criar a los hijos, en fin, todo lo que sea un proceso para romper esas cadenas de transmisión. Y bueno, en ese aspecto también han sido muy exitosos. No en vano, en Francia, que fue uno de los primeros países que pasó la ley del aborto, fue promovida por masones, por Pierre Simon y por Simone Weil. Y en general en España ocurrió lo mismo durante la Primera República y luego ahora con la democracia. Y así nos lo encontramos en todos los países. Entonces, bueno, es una vía más, porque evidentemente, como digo, la transformación que promueve la masonería es a todos los niveles. Es política, es espiritual, es cultural y, por supuesto, social, etc. Entonces, por eso su papel básicamente es como un pulpo que trata de entrarse en todas las facetas de la sociedad y por eso no hay nada que se le escape y todo al mismo tiempo está muy conectado, ¿no? Muy interconectado. Bueno, tomando en cuenta también de lo complicado que es hablar de este tema, yo pienso también en las personas que están dentro de una organización y lo complicado que es, hasta incluso imposible, de poder revelar cosas que se están dando dentro de la iglesia o dentro de los mismos partidos políticos, que uno no entiende cómo alguien que se dice ser de derecha va y está a favor de la ley de aborto legal y gratuito, y tú no entiendes porque tú como votante le diste el voto pensando que es de un partido X, y claro, abiertamente hay ahí claramente un tema de relativismo, de laicismo, que es propio también
la masonería como una asociación que hay gente que lo define, y yo me rijo por el de Manuel Guerra, que define como una asociación esotérica, simbólica, de iniciación, en donde claramente que aspira a esa perfección del hombre, a ese nuevo hombre, por eso nuevo orden mundial supone ese nuevo hombre, y me resultó que es una pequeña definición que engloba muy bien lo que significa la masonería en sí, con las logias, ¿cierto? Estas super logias que están en distintos países. Me trae mucho a la reflexión lo que significó la Revolución Francesa y después la Revolución Bolchevique, que son prácticamente masónicas. O sea, Robespierre era masón, Trotsky también era masón, y hay ahí una vinculación importante porque aspiran a la perfección. O sea, cuando viene la Revolución Francesa con esto de la libertad, igualdad y fraternidad, en definitiva rompe un, un mundo que deja completamente de existir, y lo particular de todo esto es que se quiere borrar ese pasado. Y para eso entra mucho el tema de la propaganda, de la transformación de la percepción que se tiene sobre la realidad, porque con el relativismo ya no hay una verdad objetiva. O sea, esto es como una humanidad sin Dios, ya no tenemos una verdad objetiva, por lo tanto, la sacamos, ¿cierto? Nos desapegamos a ella y ahora creemos en cualquier cosa, ¿cierto? Y ahí entramos al tema de lo esotérico, lo espiritual, ¿cierto? La magia y todo eso. Sí, una de las cosas digamos que caracterizan la masonería es la defensa del libre pensamiento. Pero libre pensamiento no entendido eh, como, bueno, pues pensamiento, libertad de pensamiento. Claro, como No algo básicamente liberal, ¿eh? algo Sino que liberal. básicamente hay que saber de lo que se libera el pensamiento, y lo que se libera el pensamiento es del dogma y de la verdad. Es decir, digamos, de lo que sería la fe de la fe religiosa y de todo lo que tiene que ver con la tradición, ¿no? Entonces se supone que es un pensamiento que no está atado a nada de lo que... Es que realmente, si luego lo examinas, es pura propaganda, porque realmente lo dado no es ni siquiera lo empírico, lo dado es la razón. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que se trata es precisamente de construir una nueva sociedad, una nueva ideología en la que la tradición y la fe cristiana no tenga el papel que hasta entonces había tenido, ¿no? Por eso es completamente moderno. ¿Qué ocurre? Que eso, o sea, libertad religiosa, otra forma de definirlo sería precisamente relativismo, es decir, no tienes ninguna verdad sobre la que construir, irrebatible. Y precisamente una vez que, que la sociedad es relativista, es decir, que todas las ideas valen más o menos una cosa similar o que cada uno se pueda aproximar a la realidad con, con sus propias ideas, es relativamente fácil manipular la sociedad porque tú la puedes ir cambiando continuamente. Es decir, como no hay ninguna verdad, pues la verdad es algo que en cada momento consigamos que sea consensual. O lo que los poderosos en cada momento hagan pasar como lo que en este momento debe ser. Entonces, por eso no hay ningún derecho, ninguna verdad que no pueda ser eliminada o trastocada o cambiada. Y evidentemente eso no lo va a cambiar las personas más humildes ni las personas con menos control, sino al revés. Por eso nos vamos encontrando que se pueden redefinir, por eso la vida ya no queda sin protección y por eso la verdad queda sin protección, con lo que periódicamente, pues Orwell en ese aspecto lo vio bien, es decir, tú la neolengua va creando nuevas verdades, vas creando nueva historia en función de cómo la quieres interpretar en cada momento, el lenguaje se va redefiniendo y las leyes son las que en cada momento se quieran pasar. Y al final las acaban pasando políticos que evidentemente están controlados por estas organizaciones y que responden ante ellas. Entonces, por eso es una forma de dictadura realmente a la que ningún monarca antiguo
podía aspirar porque el monarca antiguo se tenía que someter a una autoridad espiritual y a una verdad religiosa que no era mutable, que estaba ahí. No podía empezar a matar a la gente y decir que eso era bueno. O a robarla. Entonces, efectivamente, ese es un punto en el que la masonería, digamos, por eso su gran enemigo es la Iglesia Católica, en cuanto que la Iglesia Católica es la única que decía que ella era la que transmitía una verdad que no inexorable, digamos, que no cambiaba, que no estaba sometida a opiniones, sino que era una verdad dogmática por ello. Y entonces en el momento en que tú eso lo eliminas y la conviertes en una parte más, pues es simplemente una opinión. Y a partir de que todo es opinión, como digo antes, o todo es la idea de alguien o todo es ideología, es muchísimo más fácil controlar la sociedad. De hecho, es la única forma de poderla controlar hasta el límite máximo, ¿no? Porque, digamos, todo puede ser redefinido. Sí, de hecho, eso de que todo puede ser redefinido y no hay verdad absoluta, no hay algo objetivo y, y, también cambia la percepción acerca de lo que significa religión. O sea, ya dejarlo como de lado y decir esto es como superstición, esto hay como que desapegarse. Entonces, cuando uno conversa con alguien que dice ser creyente, es como un poco extraño y como que tiene una percepción distinta a la gente que ve a alguien que es creyente o que se cataloga como creyente porque hoy en día es ese cambio. Por eso tiene uno la juventud que no cree en nadie, ¿cierto? Y en realidad ya no hay clases de religión, que era algo que también me llamaba mucho la atención porque uno lo conversa con ciertos familiares. No hay clase de religión, ahora se habla como de valores, de esta nueva ética sexual, ¿cierto? De la inclusión, de la diversidad, y no tienes clase de religión. Entonces los niños hoy en día no saben de la historia de Jesús, no saben de la creación, ¿cierto? Esta historia de la creación, porque eso es superstición, eso hay que sacarlo. Y lo más curioso es que la mayoría de los colegios eh, tienen este tema de control estatal. O sea, el Estado a ti te dice qué es lo que se va a enseñar y qué es lo que no. Sí, bueno, como he dicho antes, la masonería siempre ha tenido muchísimo interés. Prácticamente todos los ministros reciben directamente las instrucciones de la masonería, todos los ministros de educación, ¿no? Y en crear los currículums y en ir generando las nuevas generaciones que compartan esa forma de ver el mundo y que sean, por tanto, muchísimo más fácil de manipular. Como ya he dicho antes, pues tú le vas diciendo lo que en cada momento el consenso se supone que defiende y entonces se pueden ir creando nuevas, como digo antes, derechos, valores, realidades, etc. La masonería realmente, más que atea, tiene un elemento gnóstico, ¿no? Es un elemento en el que ellos, digamos, y por eso tendríamos que hablar un poco de la gnosis, es un elemento que también comparte con los cabalistas y con otros movimientos gnósticos, en el que entienden que el mundo no está terminado. El mundo hay que llevarlo a un paraíso aquí. Hay que repararlo. Hay que transformarlo hasta su mayor potencial. Y es de ahí de donde deriva la idea de progreso y de progreso infinito. Entonces la masonería, ella dice, nosotros somos progresistas porque nosotros queremos hacer un mundo perfecto. Pero ese mundo perfecto, la responsabilidad de hacerlo está en el ser humano y dentro del ser humano en los iniciados, es decir, en nosotros. Son nosotros, el símbolo de la masonería, uno de los símbolos es el obelisco, es una piedra pulida. Ahora tú te encuentras que muchos monumentos, en vez de poner, por ejemplo, aquí en España hay un monumento a las víctimas del terrorismo, en vez de ser una cruz, un crucifijo, es un obelisco, es una piedra pulida. Entonces,
es evidente que es un símbolo claramente masónico. Entonces, como digo, es la soberbia de rechazar lo que originariamente, bueno, en casi todas las religiones, pero especialmente en el cristianismo y también en la religión judía, es el pecado original, y darle al hombre un papel cuasi divino, ¿no? Que es transformar el mundo para concluirlo con el progreso en hacerlo algo perfecto. Hay un pensador, un escritor que ahora la masonería ha hecho muy popular, que es Yuval Harari. Tiene dos obras, una es Sapiens y otra es Homo Deus, pues son precisamente esas las ideas de la masonería, ¿no? Es decir, el hombre como Dios construyendo un mundo perfecto y trascendiendo las limitaciones de la mortalidad, de la infelicidad, del sufrimiento, de lo que sea, y además que todo es aquí, es decir, todo es inmanente, no hay una trascendencia, no hay una inmortalidad del alma, sino que es precisamente esa materia la que se va transformando. Y luego, por otro lado, el sapiens, que es realmente el hombre, el alma humana como tal no es diferente de hecho, no crean en el alma humana, no es diferente de otros animales, salvo por su capacidad racional, pero con esa capacidad de la razón sí que es capaz de convertirse en un dios. Es también la misma idea de Prometeo, la misma idea de Lucifer, ¿no? Seréis como dioses, decidiréis lo que está bien y lo que está mal, y os crearéis un reino. Y bueno, pues entonces esa es digamos, la visión metafísica, si podemos decir, que tienen los masones. Por un lado, promover efectivamente el naturalismo, el materialismo, el racionalismo, si lo queremos decir, pero por otro lado también promover esas ideologías gnósticas, pero en las que el hombre queda endiosado. De hecho, un masón, pero que abominaba completamente la masonería moderna, como fue René Guénon, explicaba que la teosofía fue un movimiento promovido por la masonería. Y la teosofía básicamente es la que llamaríamos budismo esotérico, gnosis. Si la ves tan presente en la actualidad es precisamente porque está siendo promovida como una buena forma de descristianizar la sociedad y al mismo tiempo de introducir esos ideales luciferinos entre la población. Interesante lo que se ha planteado, y yo invito a la gente de investigar para no creer que esto es como un mito y que estamos hablando aquí como de cosas del más allá y que no tienen ninguna conexión con lo que vivimos actualmente. A mí particularmente me ha gustado mucho ese libro que me recomendó del padre Manuel Guerra, del árbol masónico, que de hecho lo voy a dejar en la descripción de este video, y de otros más de precisamente de René Guénon, que es muy especialista en esta área. Y bueno, particularmente me gustaría que en estos minutos que nos quedan nos concentrásemos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me parece importante cuando está este Tratado de Versalles, ¿cierto? En el año 1919, en la cual se pone la destrucción del Imperio Austrohúngaro, que era particularmente católico, ¿cierto? La conformación de Checoslovaquia y la creación de la Liga de las Naciones. Y en la Segunda Guerra Mundial me parece importante la transformación cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, que, dicho sea de paso, se dice que la fecha como oficial de su creación fue en el año 1981, y que era curioso porque era como Masones Unidos para la globalización, antes de que se llamara Naciones Unidas, y yo creo que esos son los dos antecedentes vitales que me gustaría ahí que nos concentrásemos en esto que nos va quedando de programa, si le parece. Sí, porque efectivamente, bueno, la Primera Guerra Mundial tiene una serie de causas y hay gente que dice que el culpable, bueno,
O sea, lo que la historia oficial viene a decir es que la verdadera culpa la tuvieron los alemanes, el militarismo alemán, prusiano, que básicamente pues quería construir un imperio, chocó con los ingleses no lo querían permitir, etcétera, etcétera. Pero realmente la auténtica causa de la Primera Guerra Mundial fue que los que estaban a cargo de la diplomacia tanto francesa como rusa, pues tenían una serie de objetivos y unos muy concretos, que era recuperar Alsacia y Lorena después de la guerra franco-prusiana, y por otro lado los rusos acceder a lo que es el estrecho del Bósforo y los Dardanelos, etcétera, y tener una salida del Mar Negro a aguas cálidas, al mar Mediterráneo. Esos eran los principales objetivos, y pues consiguieron un casus belli, que fue el asesinato a través de un nacionalista serbio del heredero de la monarquía austrohúngara, y bueno, consiguieron organizar una guerra en la que había una serie de alianzas, etcétera, que desencadenó una gran guerra. El papel de la masonería fundamentalmente se centra en que cuando ya se ve claramente que después de la guerra hay que firmar un armisticio, hay que firmar una paz, hay que firmar un tratado, lo importante es cómo va a quedar el mundo después de la guerra. ¿Vale? Son los momentos en los que se van a redefinir las fronteras, en los que se van a redefinir los poderes políticos que van a gobernar cada sitio, es decir, si van a caer las monarquías, si se van a establecer repúblicas, si van a surgir nuevas naciones, si otras van a quedar desmembradas. Y entonces, en ese punto es donde la masonería se hace absolutamente dominante, porque está muy bien organizada, muy bien planificada, y entonces controlando sobre todo a Wilson, pero no solo a Wilson, sino también a los gobernantes en Inglaterra y en Francia, a Lloyd George, a Clemenceau, etcétera. Lo que consiguen es construir un nuevo orden, en el que las fronteras son fijadas por ellos, pero no solo las fronteras, sino los regímenes políticos. Y entonces, como has dicho tú, había tres objetivos súper fundamentales para la masonería, que los acuerdan ya en 1917, que es que el Imperio Austrohúngaro debe desaparecer, es decir, la última gran monarquía católica que defendía la fe queda destruida y queda despedazado, es decir, que Austria queda reducida a un país pequeñísimo, Hungría a un país pequeñísimo, surgen todas las nacionalidades posibles, es Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía se queda con la mitad de Hungría, etcétera, etcétera. Entonces, y además ahí se va a poner un régimen republicano, ¿no? En todos esos países va a haber regímenes republicanos. Los Habsburgo, como dijimos, no pueden seguir gobernando Europa. Y eso además Beneš, que es, digamos, el brazo ejecutor, el presidente de Checoslovaquia, pues lo decía, yo prefiero a Hitler que vuelva con un Habsburgo. Se crea el país Checoslovaquia, que básicamente es el país masónico por excelencia, que va a estar como cuña dentro de Europa, de la Europa central, para, digamos, entrar de cuña en cualquier... Es un portaaviones para frenar cualquier expansión alemana, que aspira a existir, y luego la Liga de las Naciones. Y la creación de la Liga de las Naciones básicamente es concentrar el poder político en la masonería. Porque se convierte en árbitro de todo, puede imponer sanciones, puede declarar quién es un paria dentro de todo el orden internacional, puede imponer legislación, etcétera, etcétera. Evidentemente el Tratado de Versalles es un arreglo aberrante, porque crea países que no existían
mezclando poblaciones que no se pueden ni ver, el caso de Yugoslavia, el caso de Checoslovaquia, que luego han tenido guerras, se han acabado rompiendo, pero por ejemplo el caso de Yugoslavia con unas guerras tremendas. Han metido minorías en determinados países, por ejemplo la minoría húngara en Rumanía. A los alemanes no les permitía unificarse, con lo que Austria no podía tener ni siquiera la parte alemana de los Sudetes, Austria no se podía unir con Alemania, Alemania quedaba partido porque la parte de Prusia, de Danzig, quedaba fuera, con lo que eso causó otra guerra. En fin, bueno, era pues eso, un engendro, y además le salió mal porque la Liga de las Naciones luego el Senado americano no la ratifica. Pero sabíamos que esa era una paz que solo iba a durar 15-20 años. Entonces ya es maquinar la siguiente guerra y maquinar la paz después de esa guerra. Y entonces, pues ahí evidentemente lo que se consigue después de la Segunda Guerra Mundial es, bueno, entregar medio mundo al comunismo. El comunismo va a ser un ariete formidable a la hora de destruir cualquier riesgo, cualquier resto de cristianismo, y además con elementos de venganza. Y por otro lado, la creación de la ONU y, como tú has dicho antes, la redefinición de la derecha. La derecha ya deja de ser la que defiende la religión, la tradición, la monarquía, sino que se convierte en otra cosa. Entonces es como si dijésemos una versión light del socialismo. Entonces el socialismo salvaje ya para hacer venganzas y destrucciones, que sería el comunismo. Luego tienes un socialismo que simpatiza con lo anterior, pero no quiere las matanzas. Y luego, como si dijésemos, una versión light de socialismo en la que efectivamente se abomina de todo lo que es la tradición, de todo lo que es la religión, de todo lo que es la monarquía, pero se supone que no se promueve la lucha de clases y se trata de conseguir un cierto progreso económico y una cierta estabilidad. Y entonces, claro, a la gente ya como le queda eso como último tablón de salvación, pues básicamente pues le dicen o esto o lo otro. Pero si te das cuenta, eso se ve en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, lo que era derecha e izquierda, lo que hoy es derecha, estaba en la izquierda en la Revolución Francesa. O sea, no, ninguna derecha hoy defiende, por ejemplo, que el Estado sea confesional. Que el Estado se tenga que someter a la autoridad espiritual de Cristo, o sea, de Cristo Rey, o que tengan que haber una inspiración cristiana en las instituciones. Eso como tal no, o sea, tú no podrías entender todas las sociedades europeas anteriores al siglo XIX, o sea, son incomprensibles, porque no hay ningún movimiento, ningún partido que eso lo defienda. Entonces, si tú te das cuenta, la historia moderna empieza en la Revolución Francesa, o empieza con la creación de la ONU, o empieza con la publicación de determinada constitución, y toda la historia anterior está hecha por trogloditas, por supersticiosos que, digamos, tenían un régimen que era absolutamente abominable, que nadie en su sano juicio defendería hoy. Y entonces, por eso es un triunfo masónico absoluto y completo. Es decir, se ha llegado a una situación en la que, o sea, pensar fuera del paradigma masónico es algo impensable para la gente corriente. Es un triunfo completo, absoluto. Y por eso la ONU podrá imponer cualquier ley que quiera, por eso se podrán destruir los países como se quieran, por eso la moral podrá ser redefinida como se quiera. Y entonces la sociedad está ya tan subvertida que solo le queda la decadencia. Sí, qué importante eso que señaló de todo lo anterior, escrito como por gente anticuada, gente que no vale la pena estudiarla, es como lo que se dice la damnatio memoriae. Y bueno, profesor, le agradecer, pero me gustaría que
nos fuésemos despidiendo con una cita que tiene que ver con una entrevista que le hacen a Benedicto XVI, Peter Sewall, en este libro del año 2016, Últimas Conversaciones, y me gustaría una frase que me parece relevante y es con lo que podemos cerrar este gran tema, que dice: salta a la vista que hoy el cristianismo ya no es sinónimo de cultura moderna y que la forma fundamental cristiana ha dejado de ser determinante. En la actualidad vivimos en una cultura positivista y agnóstica que se muestra crecientemente intolerante con el cristianismo. En este sentido, la sociedad occidental, al menos en Europa, ya no será una sociedad cristiana. A mí me parece una frase magnífica para englobar lo que nos encontramos hoy en día, particularmente, bueno, más allá de todo lo que uno ha leído de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, también se explica por qué el Papa de hoy es Papa Francisco. Y engloba todo esto que hemos estado conversando. Yo le agradezco el tiempo, también la valentía de conversar de estos temas que también son controversiales incluso para el grupo social en donde uno se vincula. No sé si quiere dar sus últimas palabras antes de finalizar esta gran conversación. No, está muy bien traído la cita de Benedicto, y la que nos tenemos que plantear es efectivamente si esa sociedad postcristiana es o no viable. Porque en la historia sabemos que las sociedades que no están basadas en la trascendencia es difícil que sobrevivan. Sí, hay muchas cosas ahí que yo creo que va a generar para reflexión. Así que, profesor, muchas gracias por su tiempo y ojalá que nos podamos ver más adelante. Muy bien, encantado. Muchas gracias a todos también quienes estuvieron escuchando este episodio, compartiéndolo. No olviden suscribirse y también pueden hacer contribuciones en Flow, en Patreon, a este trabajo que es autogestionado. Así que esperando que nos podamos ver en otro próximo episodio. Chao, chao.